Miércoles 29 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, estamos con ustedes ya en Noticias 7 para presentarles hechos destacados a nivel nacional e internacional. Representantes de las veedurías internacionales dan cuenta de la transparencia con la que el CNE lleva el proceso electoral. Sugieren que los candidatos deben realizar un pacto para reconocer los resultados y abstenerse de posicionar la idea de un fraude. Representantes de las veedurías internacionales como Uniore y UNASUR destacan la apertura que han tenido por parte del CNE para desempeñar su trabajo. Un trabajo serio, un trabajo que además está respaldado por el respeto que los gobiernos de los países miembros de UNASUR han ratificado en cada circunstancia. Además hemos participado en todos y cada uno de los simulacros. Cada vez que hemos requerido información se nos ha brindado. Frente a esta transparencia, por ejemplo, UNASUR recomienda que los candidatos deben llegar a acuerdos mínimos al respecto del reconocimiento de los resultados del próximo 2 de abril. Que los resultados sean aceptados, sean cuales fueren, y que al otro día Ecuador siga trabajando como ha trabajado a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, la posición de la candidatura de Guillermo Lasso durante esta última semana se ha orientado a deslegitimar al CNE y a convocar a la gente a las calles. Pretende hacer un fraude en el Ecuador. Vamos todos juntos a las calles. Frente a esto, Adolfo Cayuso, quien ha participado en 50 procesos electorales en todo el mundo, considera que esto hace un daño a la percepción que la ciudadanía debe tener al respecto de las instituciones. Hay que ser responsable, hay que gritar que viene el lobo antes de que efectivamente haya ningún lobo por ahí, me parece, desde mi opinión personal, un poco irresponsable. Entonces, que las fuerzas políticas, en vez de llamar a la población a movilizarse porque ha habido fraude, se integren porque estoy seguro que las puertas están abiertas, se integren en los trabajos de la Comisión Nacional Electoral. Uniore acota que esto tiene incluso un efecto negativo hacia el propio Lasso. Si hay alguien que está determinando un fraude a priori, ¿qué sucede si esa persona gana? Ese candidato gana. Entonces no... Es ilegítimo porque estaría ganando con un sistema fraudulento. Y por ello concluyen que la ciudadanía debe ejercer su voto con confianza y libres de los presupuestos derivados del calor electoral. Y más allá de las pasiones que puedan estar en pugna en toda campaña electoral, que genera polarizaciones, que genera confrontaciones, que genera enfrentamientos, lo importante es que la jornada del próximo domingo se desarrolle con normalidad. César García, Ecuador TV. Precisamente el Consejo Nacional Electoral junto a la Fiscalía General del Estado realizaron un taller para capacitar a fiscales y coordinadores de las direcciones electorales sobre la prevención y acción de infracciones electorales y delitos contra los derechos de participación política. Al acto de capacitación asistieron los fiscales de flagrancia de 24 provincias, quienes según el fiscal general tienen por único objetivo garantizar el normal desarrollo de las elecciones y cuidar la seguridad y los derechos ciudadanos. Escuchaba de que esta actividad que se va a realizar es como un amedrentamiento a los electores. Creo que es precisamente lo contrario, no se busca amedrentar, la Fiscalía no amedrenta a nadie, la Fiscalía lo que hace es proteger. El presidente del CNE señaló que se apoya a la veeduría ciudadana con 82.000 delegados de las organizaciones sociales, pero que no se puede confundir este derecho con pretender atentar contra el proceso electoral. Y nada tiene que ver la veeduría ciudadana con el cometimiento de algún delito electoral. Aquí esto no significa, bajo ningún punto de vista, criminalizar la veeduría ciudadana. Al contrario, es garantizar la veeduría ciudadana. Juan Pablo Pozo también criticó el mensaje de actores políticos identificados que quieren sembrar el rumor del fraude e incitar a la población a tomarse la institucionalidad. Porque eso no es democrático. Tomarse las instalaciones de la institucionalidad no es democracia. Más que el llamado a las calles, a la gente, lo prudente, lo lógico es el llamado a la participación. Y dejó claro que quien comete infracciones electorales como interrumpir el proceso, sustraer papeletas o falso sufragio, entre otras, será sancionado conforme a la ley. Con violencia o con amenaza será sancionado con la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. El mensaje importante para la población es propender la paz y no caer en provocaciones de la clase política. Nuestro llamado será el mismo, el llamado a participar en paz, con alegría, con diversidad y con respeto al que opina diferente.
Se ratificó que la institucionalidad electoral está preparada para hacer respetar la voluntad popular. César García, Ecuador TV. Ciudadanos y periodistas deportivos rechazan los intentos de politizar los encuentros deportivos como el disputado este martes en el Estadio Atahualpa de Quito, al cual acudió el candidato Guillermo Lasso. A su salida se generaron hechos violentos. Al finalizar el partido de fútbol entre Ecuador y Colombia, la ciudadanía rechazó la presencia del candidato a la presidencia de la República por el derechista Movimiento Creo, Guillermo Lasso, y lo hizo de esta forma. Este tipo de hechos son rechazados por varias personas, quienes además concuerdan que es un error mezclar política y fútbol. Lo más reprochable, que se utilice el fútbol en la política. Eso que no puede suceder nunca más en este país. Pero para mí está mal mezclar el deporte con la política. Y veo muy mal que hayan actuado así de esa manera. Terrible y lamentable lo que sucedió el día de ayer. Este criterio es compartido por Enrique Recalde, periodista deportivo con más de 40 años de trayectoria. Ya sea que se quiera recoger votos a favor o que se vaya a provocar un voto en contra. Me parece absolutamente inapropiado. Él asegura que el resultado del partido contribuyó para que se den estos hechos, sumado a la decisión de Lasso de asistir al estadio, a la que calificó de imprudente. Era previsible que esto suceda, lamentablemente, y me ha parecido una falta de tino de quienes aprovecharon la ocasión para estar presentes en el estadio, porque no era lo más prudente, hablo de los políticos, estar ahí. Recalde recuerda que los partidos de la Selección Nacional de Fútbol históricamente han sido un espacio para que los ecuatorianos se unan, para alentar a los jugadores. El deporte va por un andarivel, la política va por otro. Pero los incidentes no solo se dieron en los exteriores del estadio, sino también en su interior. Aficionados también cuestionaron la presencia de Lasso y de sus allegados. Había mucha gente que asistió allá que tenía un rótulo de Lasso. Por lo tanto, eso lo que denota es que hubo una convocatoria de personas con pancartas para ir al Estadio Olímpico y con eso convertían un evento público de diversión, inclusive de zafar tensiones, estrés. Por supuesto que se quiso aprovechar del fútbol. Lasso en una entrevista en Ecuavisa aseguró saber quiénes serían los agresores. Una pandilla de mercenarios extranjeros. Él quiere victimizarse, no está tratando bajo esa categoría. El asunto es que los ecuatorianos sepamos comprender bien cómo es este comportamiento humano, político de las élites para decir no, no es así. Además, uno de sus hijos publicó este video en redes sociales. Aquí asegura que habían ciudadanos violentos y pagados. Y todos los demás con unas actitudes violentas comenzaron a salir del estadio. Además, en su Twitter publicó también esta foto en la que se asegura que estas personas son cubanas, es decir, las mismas que en el video. Sin embargo, el señor de gorra azul es tío del jugador Ener Valencia y el de gorra roja sería primo de Arturo Mina. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. También Alianza País rechazó las expresiones violentas en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa en contra del candidato Guillermo Lasso. Descartaron cualquier vinculación con estos hechos. Además, exhortaron al movimiento Creo a convocar a su militancia a respetar e impulsar un proceso electoral pacífico. Y concuerda con la ciudadanía de Quito en que toda forma de violencia e intolerancia, como la ocurrida el día de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa, debe ser rechazada. El propósito de construir estos hechos como una operación de victimización política no puede dar paso a llamados agresivos que polaricen y amenacen a la ciudad, como reiteradamente lo han expresado los principales portavoces de su candidatura y particularmente el señor Andrés Páez. Evidentemente el movimiento Alianza País no ha estado presente de manera orgánica, no ha promovido estos hechos, no los ha incitado y los rechaza contundentemente como siempre lo hemos hecho. Y varios discursos violentos han sido emitidos por candidatos y militantes de la Alianza Creo Suma, quienes han afirmado su intención de tomarse las calles e incluso incendiar Quito si los resultados de las próximas elecciones no les favorecen.
es la salida de Guillermo Lasso unos minutos antes de la culminación del partido de fútbol entre Ecuador y Colombia. Un grupo de ciudadanos rechazaron su presencia. Comportamiento descalificado de forma general, incluso por parte de Lenín Moreno, así como por la ministra de Justicia Lady Zúñiga. Sin embargo, se debe contextualizar la génesis de esta reacción ciudadana. Solo por poner un ejemplo, horas antes del partido, Lasso en rueda de prensa ya anunció que no reconocerá los resultados en caso de no ser favorables a su candidatura y llamó a su militancia a defender en las calles los votos. Hasta que se proclame la victoria del cambio, la victoria de los ciudadanos. Algo que ya sucedió en los días posteriores a la primera vuelta electoral. En el plantón convocado por Creo en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, el exalcalde de Baños, José Freire, habló de incendiar Quito. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Este pronunciamiento lo realizó Freire junto a Andrés Páez y al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo, ni mucho menos trataron de calmar los ánimos. Coidearios de Páez como Fernando Balda, quien estuvo en prisión, también participó en los plantones. Su discurso era este. Si es necesario tomarnos el Consejo Nacional Electoral, ¿nos lo tomamos? En Cuenca, simpatizantes de Alianza País fueron agredidos por militantes de Creo. ¿Por qué tanta agresividad? La semana anterior, Andrés Páez anunció una encuesta paralela al escrutinio del CNE, la cual promulgaría resultados 15 minutos antes que el organismo electoral. Declaraciones realizadas en los siguientes términos. Que se vayan para el carajo. Los resultados. Cuidado, no va a los del CNE. Por mí, que se vayan para el carajo. Hechos violentos también se han dado en varias protestas promovidas por Andrés Páez, por ejemplo en aquellas en las que se reclamaba en contra de los proyectos de herencia y plusvalía, así como en las manifestaciones en contra de las enmiendas constitucionales. En todas estas, más de 100 policías resultaron heridos. Alex Llanos, Ecuador TV. Representantes de organizaciones sociales pidieron a los movimientos políticos mantener un clima de paz antes y después de la jornada electoral del 2 de abril. Piden además que se respeten los resultados. Ante los últimos acontecimientos de dominio público, representantes de organizaciones y sectores sociales piden a los actores políticos tranquilidad. Tranquilidad que apunta a evitar confrontaciones y sobre todo a respetar lo que el pueblo decida en las urnas. Que la única instancia para dar a conocer quién es el triunfador es el Consejo Nacional Electoral. Tranquilidad que se plasma también en evitar la propagación de rumores que apunten a consolidar la intolerancia colectiva. A ser tolerantes, a ser respetuosos. El Ecuador es un país diverso, no solo de etnia, sino también de pensamientos. Conminan a que el 2 de abril sea una fiesta democrática. De manera que la voluntad popular se respete en las urnas. Lo importante, dijeron los dirigentes de las organizaciones en una conferencia de prensa a la que convocaron este miércoles, es que Ecuador no deje de ser una isla de paz. Las elecciones como un elemento democrático sean llevadas en total paz y sin ningún signo de violencia. Tenemos que defender la democracia, tenemos que el 2 de abril defender la democracia. Como organizaciones se comprometieron a que este llamado tenga eco durante las próximas horas en el día de los comicios y posterior a la jornada electoral, cuando se anuncien los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. La periodista Cintia García del periódico argentino Página 12 en su investigación identifica que Guillermo Lasso sería propietario de empresas offshore en el estado de la Florida, Estados Unidos. Son bienes adquiridos en la crisis inmobiliaria estadounidense entre los años 2009 y 2010. En el artículo Las mamuscas financieras de Lasso, Cintia García identifica con base en una filtración de datos financieros que empresas offshore, creadas con los nombres Nora, Bill, Malena Investment, entre otras, son compañías que completan el emporio de entidades que Lasso constituyó fuera del país. Sí, soy uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. Mis acciones están en manos ya de un fideicomiso. En el Ecuador no tengo nada más aparte de ese activo. Dice la periodista que las Noras, Bill y Malena en cuestión son en realidad lotes de propiedades inmobiliarias cuantificadas en decenas de millones de dólares, adquiridas entre el año 2009 y 2010, a un tercio o mitad de su valor producto de la crisis en Estados Unidos por la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Una fuente financiera cita la investigación de la periodista García, expone un ejemplo. Un condominio domiciliado en Oakland Park, que en junio de 2005 tenía un costo de $161.000. Lazo la compró a través de la compañía Nora Investment en $98.500. A juicio de Cintia García, lo curioso de estos datos es que si se los contrasta con las propuestas electorales de Lazo, se encuentra que una de las que más promociona es la eliminación de 14 impuestos. Entre ellos sobresale el impuesto a la salida de divisas y la desaparición del impuesto a los activos en el exterior. Ante estas aseveraciones, la periodista argentina publicó un video donde intentó durante una concentración política de Guillermo Lasso conversar sobre sus investigaciones de las empresas offshore. Señor Lasso, soy Cintia García de Buenos Aires. Le quiero saludar. Tiene la suerte que usted... Venga, ayúdeme. Quiero preguntarle. Contésteme. Por varias ocasiones, Guillermo Lasso evade su solicitud de entrevistarlo y denuncia que personal de seguridad del candidato, ordenado según su denuncia por Andrés Páez, impide su acercamiento. Además que militantes le increpan a García su insistencia por conocer su versión respecto a su investigación. Que el superintendente de bancos y el director del Servicio de Rentas Internas comparecieron ante la Comisión de Justicia que tramita el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular contra los paraísos fiscales. Además, se reveló el presunto entramado de empresas offshore del candidato Guillermo Lasso en Panamá. Tras un pedido de información de la Asamblea Nacional sobre bienes y capitales en paraísos fiscales de los postulantes a la presidencia de la República, el director del SRI, Leonardo Orlando, presentó los resultados de dicho requerimiento. En el caso del candidato Lenín Moreno Garcés, no se identifican transferencias, participaciones ni movimiento económico comercial alguno con paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes. Mientras que en el caso del candidato Guillermo Lasso, Orlando detalló que tendría varias empresas en paraísos fiscales. En Andean Investment, una empresa domiciliada en Islas Caimán, de acuerdo al fideicomiso de administración que consta en una notaría pública de Guayaquil, era propiedad de la familia o del señor Guillermo Lasso, y eso fue aportado a un patrimonio autónomo. Y a su vez, Andean Investment era accionista de Corporación MultiVG, accionista de Banco de Guayaquil. Entonces, como ustedes ven, es un entramado nacional e internacional que tiene varios pasos hasta poder llegar al último beneficiario. Además, reveló cómo se habría hecho la venta del Banco Banissi en Panamá, entidad financiera que Lasso reconoció tenerla. Identificamos a una compañía Pietro Bercías, que a su vez es la tenedora de acciones de Banissi Holding, y a su vez en la información que se hizo llegar a la superintendencia de banco en su momento, el Banco de Guayaquil habría vendido a su participación accionaria en el Banco Banissi S.A. de Panamá a Banissi Holding. También precisó que el candidato de la derecha tendría un valor pendiente de más de $1.300.000 por la contribución solidaria sobre el patrimonio, recaudación que se realizó para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El contribuyente, como ya habíamos dicho, no registró valores por inversiones o participaciones en el exterior. Dio 7 recomendaciones a los legisladores para la reconstrucción del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular contra los paraísos fiscales. Hay países que tienen 2 listas, una para fines tributarios y también se podría tener para fines del pacto ético un listado. En este espacio, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, también planteó sus sugerencias. Que los paraísos fiscales entreguen la información para saber exactamente quién es la persona natural detrás de las empresas. Comparecencias que generaron debate entre los asambleístas, tanto de oposición como de Alianza País. Si alguien quiere representar al país, al menos cumpla la ley. Al menos no haga el fraude a la ley. Finalmente, algunos legisladores manifestaron que no descartan remitir la información sobre los bienes del banquero Lasso a la Fiscalía, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes. Olga Velasco, Ecuador TV.
En Cuenca, la Federación de Migrantes Retornados presentaron documentos con los cuales afirman se evidenciarían nexos entre Guillermo Lasso y el feriado bancario. Además, anunciaron su respaldo al binomio de país. Dicen tener un solo objetivo en esta convocatoria a rueda de prensa. Para desenmascarar al señor Guillermo Lasso. Y muestran documentos que ellos afirman sería la prueba de cómo existen nexos entre el feriado bancario y el actual candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. Yamil Maguad, y en el que claramente le encarga al señor Guillermo Lasso en ese entonces ponerse a órdenes del Fondo Monetario Internacional para concretar las exigencias del Fondo Monetario Internacional en el año 1999. Aún no existe un pronunciamiento oficial de Guillermo Lasso en este tema, mientras la Federación de Migrantes Retornados ya tomaron una postura política frente a la segunda vuelta electoral. Presentamos nuestro apoyo al binomio del pueblo, Lenín Moreno y Jorge Gras. La Federación de Migrantes Retornados agrupa a 16 asociaciones de migrantes. Los 2 millones de migrantes que hemos salido de este país, no olvidamos el feriado bancario, no olvidamos las políticas desastrosas de ese gobierno conjuntamente con los socialcristianos y los demócratas cristianos. Y entregaron un manifiesto con peticiones para que sean incluidas en el plan de gobierno. Ustedes sostuvieron, queridos compañeros, al Ecuador en los peores momentos de la crisis económica. Qué contraste con aquellos que sacan sus fortunas del Ecuador a paraísos fiscales y no quieren declarar los impuestos. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Con la presencia de políticos que lo cuestionaron durante la primera vuelta electoral, como el Partido Social Cristiano, Lourdes Tibán de Pachacutic o Natasha Rojas del antiguo MPD, el candidato presidencial Guillermo Lasso cerró su campaña en Quito acompañado de su binomio Andrés Páez, así como el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien recibió pifias de los asistentes a un evento organizado en el sur de la capital. Lasso ofreció sus últimas propuestas en caso de obtener la presidencia el próximo 2 de abril. Y según el portal Datos Certero, Milton Castillo, vinculado a Compromiso Ecuador y Creo, habría sido uno de los abogados de Odebrecht en Ecuador. Castillo, quien se candidatizó a la alcaldía de Quito en el 2014 por Pachacutic, hoy es parte de la derecha más conservadora del país. En los años 2010, 2011 y 2013, Milton Castillo habría sido parte del equipo jurídico de la constructora Norberto Odebrecht, actualmente investigada a nivel mundial por corrupción. Por su trabajo en dicha empresa, Castillo habría recibido más de $100.000. Así lo detalla un documento publicado por el portal Datos Certero. No obstante, lo que más llama la atención de esta información es sobre cómo esta cercanía habría influido en el accionar político de Castillo, quien pasó de la izquierda de Pachacutic a la derecha conservadora de Creo. Según Datos Certero, esto explicaría el porqué de la decisión de Castillo en 2014, quien pese a ser el candidato a la alcaldía de Quito por Pachacutic, pidió votar por Mauricio Rodas. Es así que señala. Odebrecht quería asegurar la victoria de Rodas, pues se tejía desde esos días los negociados relacionados a la construcción del metro de Quito. Esos negocios que han ido saliendo a la luz generaron una investigación dentro de la cual fue detenido Mauro T., asesor del actual alcalde. El análisis de Datos Certero continúa, y ahí por ejemplo detalla cómo la acción antes presentada daría paso al actual respaldo de Mauricio Rodas a la candidatura del banquero Guillermo Lasso mediante la alianza Creo Suma. Así se cerró el círculo de corrupción que involucra nuevamente a Mauricio Rodas en el escándalo de Odebrecht y muestra cómo Milton Castillo fue obligado por la constructora a hacerse a un lado para asegurar su contrato millonario con la alcaldía de Quito. Es por esa razón también que Daniela Chacón fue obligada a renunciar a la vicealcaldía de la capital y fue reemplazada por Eduardo del Pozo, militante de Creo y ficha de Guillermo Lasso, asegurando que ningún detalle salga de control para que esta mafia no sea expuesta a la luz. Milton Castillo este martes presentó una demanda ante la justicia para detener la supuesta campaña sucia iniciada en contra de Lasso. Además del mencionado abogado, participó en varias protestas violentas organizadas por Andrés Páez, compañero de fórmula del propio Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV. Buenas noches. Hoy seguimos revisando las propuestas de campaña de los dos candidatos a la presidencia de la República. Empezamos con Guillermo Lasso del Movimiento Creo.
Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Hasta el momento, Guillermo Lasso no ha dicho cómo generará el millón de empleos que promete. Lo que sí ha explicado es su propuesta en el ámbito del comercio internacional. Veamos. Necesitamos un acuerdo de comercio, adherirnos al acuerdo de comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos. Para varios empresarios ecuatorianos, la firma de un tratado de libre comercio perjudicaría los emprendimientos que se realicen en el país y sobre todo generaría impactos negativos para el sector agrícola. Yo pretendo crear más trabajo cuando estoy desprotegiendo a través de un tratado de libre comercio el sector agrícola que da el 25% de empleos en este país. La experiencia de países como Colombia y México demuestra cómo los tratados de libre comercio han generado desempleo entre los campesinos de esos países. Pero, ¿qué propone el candidato de país, Lenín Moreno Garcés, para el sector agrícola? Veamos. No les vamos a preguntar cuántas hectáreas tienen, les vamos a preguntar por el futuro, lo que piensan hacer por el país, lo que piensan producir. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengan una buena y eficiente alimentación. Tendrán los créditos, las herramientas, los equipos, la maquinaria que se requiera para poder producir esta tierra. La propuesta de potenciar el agro genera expectativa en el sector empresarial, que está a la espera de políticas que deben al país a ser autosuficiente en la producción de materias primas y así convertirse en un exportador de productos industrializados. Es importante entender por qué nos hemos preocupado del agro. El agro es un gran generador de trabajo, porque lo que se necesita en el Ecuador para hacer negocios, el primer elemento esencial es la confianza. Y es lo que Lenín Moreno ha sabido demostrar en todo el país y afuera de él, generar confianza. Gracias por acompañarnos. Mañana analizaremos más propuestas de campaña de los candidatos para llegar a Carondelet. Hasta la próxima. Más noticias. El gremio empresarial respalda al binomio de Alianza País. Mediante mesas de diálogo, empresarios ecuatorianos y el sector público dieron a conocer sus propuestas para generar empleo y emprendimiento. Mediante espacios de diálogo entre los sectores público y privado, la iniciativa Propone al Futuro, que agrupa a más de 380 empresarios de 12 provincias del Ecuador, ratifica su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno, ya que para muchos de sus integrantes es importante fomentar los emprendimientos nacionales con una visión social. El empresario emprendedor moderno es un empresario con conciencia social, es un empresario que no solamente tiene que preocuparse por sus intereses, sino por los intereses de los sectores más necesitados. Rafael Verduga se desempeña en el sector camaronero. Para él, las políticas públicas en materia económica implementadas en los últimos años han tenido repercusiones positivas en su negocio. En productividad, en libras exportadas, en divisas generadas al país. Creo que el sector camaronero ha sido un sector que le ha ido bien en estos años. Aunque con estas mesas de diálogo se espera poder mejorar sus condiciones para generar más facilidades para los emprendedores y empresarios. Hay elementos como corregir la simplificación tributaria, mejoras con relación a la optimización de la infraestructura que tiene el Estado, con alianzas entre el sector privado y el sector público, no solo para las más grandes, sino también para que pequeños empresarios o asociaciones de empresarios puedan establecer este tipo de acuerdos. Mediante espacios como este, Propone espera llevar un mensaje de confianza para fomentar más inversiones en nuestro país. Encontrar todas las mejores sinergias posibles entre el aparato productivo, el empresariado ecuatoriano que sí cree en su país, que invierte en su país y en este caso el gobierno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y varias asociaciones de militares en servicio pasivo, así como agricultores y migrantes retornados, anunciaron su respaldo a la propuesta de gobierno de Lenín Moreno Garcés. De igual manera, dijeron que estarán pendientes de que se respete el voto popular.
Quienes aseguran ser los representantes legítimos de la familia militar pasiva rechazan los supuestos acuerdos a los que habrían llegado otros grupos con el aspirante de la derecha. Reconocen los beneficios que para la tropa se han brindado por decisión política del actual gobierno y confían en que continúen. Tenemos escuela del milenio, vivienda fiscal digna, un sueldo digno, una justa homologación salarial. Nuestros hijos y nuestros nietos pueden acceder ahora a los colegios militares y liceos navales. En asamblea, los agricultores de la red Unidos por el Buen Vivir destacan la atención brindada por el actual Ministerio de Agricultura a su sector. En este grupo están los migrantes retornados, quienes apoyan el proceso de revolución iniciado hace 10 años. Es el primer ministro de Agricultura que ha ido al campo a verificar los daños, las plagas que tenemos, y no podemos nosotros retroceder y darle el voto a un banquero. Mientras tanto, el Frente Ciudadano de Personas con Discapacidad efectuó un plantón en los exteriores de la Iglesia San Francisco de Guayaquil, con el propósito de respaldar la continuación del proceso de inclusión iniciado por Lenín Moreno con la misión Manuela Espejo, mientras fue vicepresidente de la Nación. Más que la lista 35, más que Lenín, votar por el Ecuador, por un Ecuador de dignidad. Porque su práctica ha sido de servicio de las clases desposeídas, de servicio a las clases más pobres, de servicio a los compañeros discapacitados. Esa es su carta de presentación, por ser un compañero más nuestro y por lo que ha hecho por todos nosotros. Nuestro voto es por el compañero Lenín Moreno. Dichas organizaciones estarán de forma voluntaria pendientes durante y después de la jornada de elecciones del domingo 2 de abril, para que, según dicen, se respete la voluntad popular. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y las centrales sindicales agrupadas en el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Central Unitaria de Trabajadores, entre otras organizaciones sociales, decidieron apoyar a Lenín Moreno. Consideran que las diferencias enfrentadas con el actual gobierno podrán superarse a partir de los derechos alcanzados en favor de la clase obrera. Fue en la sede de la Coalición Nacional de Organizaciones Sociales donde se juntaron los representantes de las diferentes organizaciones de trabajadores cobijadas en el Parlamento Laboral Ecuatoriano, así como de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores, para expresar su posición frente a los comicios del 2 de abril. Consecuentes con nuestra lucha, con nuestra condición de luchadores sociales, asumiremos frontalmente en todos los escenarios la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de nuestro pueblo logrado en estos 10 años de revolución. De ahí que se sumaron otras organizaciones sociales y de trabajadores. La estabilidad social, la seguridad jurídica que es importante para los ecuatorianos. Reconocen los avances en materia de derechos laborales y aunque consideran que aún hay temas pendientes, es posible alcanzarlos con un gobierno que se sintonice con sus aspiraciones, sostiene el expresidente de la CEDOCLAT, Fernando Ibarra. Sí han habido algunas discrepancias también en orden laboral con el gobierno nacional, pero Lenín representa una alternativa para superar esos problemas. Y hay un compromiso con Lenín Moreno sobre eso. Ocurre luego de que los miembros de las organizaciones a las que representan en asambleas conocieran los planes de gobierno de los candidatos finalistas y revisaran las declaraciones de quienes comulgan con sus ideales. Esto que salgan ya gurús del desastre anunciando como Augusto de la Torre la necesidad de rebajar salarios, de flexibilizar las normativas laborales para entonces cargarle a los trabajadores todo el peso de la crisis económica, es lo que nos obliga moral y políticamente a pedirle a toda la clase trabajadora ecuatoriana la necesidad de volcarnos masivamente a las urnas a votar por Lenín Moreno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mientras representantes de la Coalición de Organizaciones Sociales de los barrios del sur de Quito se concentraron este miércoles para ratificar su respaldo al binomio de Lenín Moreno-Jorge Glass. Además, resaltaron el liderazgo del candidato presidencial por Alianza País. Jóvenes y adultos de diversos barrios del sur de Quito ratificaron su apoyo para este 2 de abril a los candidatos Lenín Moreno y Jorge Glass.
Ellos forman parte de la coalición de organizaciones sociales COS, la misma que unifica a más de 10.000 agrupaciones a nivel nacional. Él sí va a dar solución a muchos de los problemas de la gente que aquí nos acompaña, que veo que el banquero no lo podrá hacer porque ellos, su premisa es la acumulación y ver sus intereses. Amas de casa, estudiantes y representantes del gremio del taxismo quiteño destacaron el trabajo desarrollado por el gobierno en la reivindicación de derechos y la importancia de profundizar los avances en educación, salud y en el sector laboral. Aquí estaremos velando definitivamente por el buen proceso contra la corrupción. Las parroquias existen, viven, producen y estamos apoyándole. Nos unimos a la invitación hecha por nuestro compañero presidente Lenín Moreno a dejar de lado ya la violencia y la confrontación. A criterio de los habitantes del sur de la capital, Lenín Moreno es el candidato que representa al pueblo. Recibiéndole con los brazos abiertos porque es una buena persona, es humilde, amable. Piden que el próximo domingo se respete la voluntad de la ciudadanía en general y se desarrolle la jornada electoral con respeto mutuo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a esta hora el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass se encuentran en la provincia de Manabí en su cierre de campaña. Nuestro compañero César Eduarte nos preparó el siguiente informe. Hace pocos minutos concluyó el mitin de agradecimiento en el cierre de campaña electoral del binomio presidencial ganador de la primera vuelta del movimiento Alianza País de Lenín Moreno y Jorge Glass. Ellos estuvieron en los exteriores de la Universidad Técnica de Portoviejo, donde se armó una infraestructura y un gran escenario al cual asistieron centenares de miles de personas, entre ellos la gran mayoría habitantes de diversos cantones de la provincia de Manabí, para hacer público su respaldo al binomio del movimiento de la lista 35. Les tenemos a continuación un pequeño resumen a través de las declaraciones de Lenín Moreno, quien en primera instancia cantó el himno a Manabí y luego habló de varios temas de interés nacional y por supuesto también explicando partes fundamentales de su plan de gobierno denominado Toda una Vida. A casi un año de la tragedia, Manabí y Portoviejo hoy se levantan con esperanza, con orgullo, para seguir por el camino del desarrollo. Tengan la certeza, tengan la profunda certeza de que jamás nos vamos a dejar solos. Durante el primer año de mi gobierno se concluirá toda la infraestructura necesaria para las zonas afectadas por ese terremoto de abril. Vamos a votar con convicción, sí, pero vamos a cuidar cada voto, porque cada voto cuenta, cada voto de Manabita es importante. Cuidado, nos vayan a sorprender. Vamos adelante por el cambio, pero no el cambio de botar las cosas al tacho de basura, no el cambio de volver al pasado, no, el cambio de mirar al futuro, el cambio verdadero es mirar al futuro. El binomio presidencial de Alianza País estará este jueves, el último día de la campaña electoral, en las provincias de Azuay, específicamente en Cuenca, y el cierre de campaña definitivo de Alianza País se realizará en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. Hasta aquí el informe. Gracias por el informe a nuestro compañero César Eduarte. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos en Noticias 7. En horas de la tarde, el presidente de la República cumplió agenda en la provincia de Sucumbíos, en donde entregó e inauguró varias obras. Se trata del Hospital General Marco Vinicio Isa en la provincia de Sucumbíos, cuya área de consulta externa fue recorrida y entregada por el presidente de la República, Rafael Correa. De manera simultánea se entregó el Hospital Básico en la provincia de Zamora Chinchipe, con la presencia de la vicepresidenta Sandra Naranjo, que beneficiará a más de 112.000 personas. El nuevo Hospital General de Lago Agrio y el Hospital Básico de Yanzasa se suman a los dos hospitales recientemente inaugurados en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El hospital entregado cuenta con equipamiento moderno y de última tecnología. Una vez que esté operativo al 100% en todas sus especialidades, beneficiará a 268.000 personas. Por fin, la plata, los recursos que ha generado la Amazonía
queda en primer lugar, no exclusivamente, somos un solo país, pero sí prioritariamente para el lugar donde se generó esa riqueza. Aquí, Sucumbíos, Orellana, nuestra querida Amazonía, compañeros. Durante el acto, el jefe de Estado y la Secretaría de Salud criticaron la propuesta de zonas francas presentadas por el candidato Guillermo Lasso en su plan de gobierno. De hecho, la verdad es que en el Ecuador solamente 3 de cada 10 ecuatorianos pueden pagar atenciones de hospitalización en el sector privado. Los demás, 7 de cada 10 personas acuden a nuestro sistema público de calidad con este tipo de instalaciones. Promover la participación del sector privado en el financiamiento, construcción u operación de la red pública de hospitales públicos. Le hace privatizar la salud pública. Terminado el evento de inauguración, el jefe de Estado recorrió y entregó 40 viviendas fiscales, una obra que ayuda a mejorar las condiciones de vida de los miembros de la fuerza policial y sus familias. La inversión supera los $2 millones. En estos 10 años la inversión ha sido importante, más de 3.700 millones en el sector seguridad y 830 millones que han permitido devolverle a la Policía Nacional su capacidad de respuesta en beneficio de los ciudadanos. Hoy, en base a la insistencia, a la persistencia, mucha paciencia, porque son cambios culturales, demoran en integrarse, más del 60% de nuestros policías trabajan donde viven, donde es su lugar de residencia. Ya no tienen que separarse las familias. De esta manera culminó el jefe de Estado los recorridos oficiales en esta provincia. Con imágenes de Miguel Casa y David Santillán desde la provincia de Sucumbíos, Carlos Flores, Ecuador TV. Hasta aquí la información. A ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El día de mañana les traeremos la actualización de estos y otros temas. Enseguida vienen los deportes y a las 22 horas, Palabra Suelta.